Buenas tardes. Gracias por asistir a esta conferencia de hoy. Tenemos con nosotros a Pedro García Chamorro, amigo mío de hace mucho tiempo, y pues especialista en el tema que hoy va a desarrollar. Él es licenciado por el ICADE, notario en 1987, empezó en Almonar de la Mata, luego por restringidas en Palma de Mallorca, fue decano del Colegio de Baleares, siendo presidente, ¿no? Antonio, ¿no? Vice. Y bueno, tampoco. Secretario yo. El presidente. Entonces, luego, pues, es notario en Madrid, probablemente, y fue director general del registro de notariado, antes de que cambiase el nombre, ¿no? Entre 2018 y 2020. Aparte, tiene estudios de filosofía, siempre le ha dirigido mucho la fenomenología de Husserl, etc. Entonces, yo creo que plantea los temas de hoy también con una perspectiva filosófica, ¿no? Dice, hemos estado hablando antes, ¿se puede ser el mismo cambiando de nombre y de sexo? ¿Qué es la identidad, no? ¿La identidad de una persona está en la huella o está en el iris o dónde está la identidad, ¿no? ¿En qué forma se produce la sucesión en las criptomonedas, ¿no? En fin, hay una serie de problemas y de cuestiones pues que parten de la dificultad de saber cómo funciona blockchain, que es de lo que vamos a hablar esta noche, ¿no? Y bueno, pues ha escrito también, es coautor de varias obras de derecho societario y mercantil, ha escrito monografías sobre la función notarial y análisis económico del notariado. O sea, el tema del análisis económico es importante, ¿verdad?, en sus trabajos. Y bueno, pues nada más, le voy a dejar la palabra y agradeciéndole mucho haber venido a darnos esta conferencia. Muchísimas gracias, Pachi, y gracias a este colegio por la invitación una vez más a venir aquí con vosotros. Más que este colegio para mí es muy especial, porque aunque nunca tuve la suerte de ejercer aquí como notario, que es donde me hice notario, porque aprobé en el año 86, con lo cual los compañeros de esa aprobación tenemos todos un recuerdo extraordinario de Sevilla y un cariño especial. Bueno, hoy el tema es un tema tan amplio que se podría hablar de muchas cosas y las voy a tener que resumir. Pero voy a intentar centrarme en lo más importante. Ocurre que yo creo que todos somos conscientes de que la historia se está acelerando en los últimos tiempos, sobre todo porque la transformación digital está siendo cada vez más intensa y cada vez más fuerte, más rápida. El título del tema hablaba de blockchain. No me he resistido a citar el otro tema, son los dos grandes patas de esta evolución acelerada del mundo digital, que es la inteligencia artificial. Y no me resisto a citar, y no lo puse en el título, porque es que las noticias son después de haber dado yo el título a Pachi para la conferencia, porque esto es una prueba de la enorme aceleración que hay en todo esto. La inteligencia artificial, en el mes de noviembre salió una nueva aplicación, ChatGPT, una aplicación de inteligencia artificial que está abierta y disponible a todo el mundo, basta con buscarla en Google, que ha sido la plataforma o la aplicación con muchísima diferencia que más rápido ha crecido en el mundo digital. En 3 días tenía 1 millón de usuarios, en 2 meses tenía 100 millones de usuarios. No había ninguna, ni Facebook, ni Instagram, ni WhatsApp, ninguna de ellas que haya tenido ese ritmo de aplicación.
Y de hecho, en este momento en Estados Unidos, el 30% de los profesionales ya la han utilizado o ya la están utilizando en su trabajo. Esto es una muestra de lo rápido que todo esto está evolucionando. Es una herramienta útil porque ahorra tiempo para escribir un correo electrónico. Yo le he hecho redactarme cláusulas en testamentos, en donaciones, solamente por trastear y por jugar. Y bueno, lo hace con cierto sentido común, aunque no con mucha perfección. Pero lo que es relevante de la inteligencia artificial es que aprende con el uso y que se le entrena. GPT, es decir, Generative Pre-trained Transformer, o sea, transformador entrenado generativo. Es un programa de texto que genera texto, que crea lo que no hay. Tú le haces preguntas y te contesta y te da un texto, un párrafo. Le han puesto los exámenes de varias universidades americanas de medicina, de derecho, los MBA y los ha aprobado todos, simplemente manejando todo el texto que hay en Internet. Esto va a transformar el funcionamiento de todas las empresas rápidamente, en el mundo legal muchísimo más. Yo he visto podcasts en Estados Unidos, he escuchado sobre el tema. Por poner un ejemplo, ¿qué pasará con los abogados? Los abogados, el abogado bueno, que además sepa manejar estas herramientas, necesitará mucho menos apoyo de otros abogados y será mucho más eficiente y será mucho mejor, porque esta herramienta te maneja todas las bases de datos jurídicas para dar respuesta a la preparación de una demanda. En las notarías, yo creo que este tipo de herramientas hay que estar atentos y habrá que empezar a utilizarlas. Microsoft ha invertido 10 billones con B, o sea, 10.000 millones de dólares en esta herramienta para incorporarla a su Office, a todas las aplicaciones de Office. Entonces, primera idea, que todo esto nos va a cambiar todas las cosas. Segunda cuestión con la inteligencia artificial. Se está desarrollando en múltiples niveles con herramientas de muchos tipos. Esta es una herramienta simplemente de lenguaje, de manejo de lenguaje. Hay otras como que manejan imagen, voz, sonido, etc. Con estas herramientas, pues no me interesa aquí destacarlo, se ha conseguido lo que se llama el deepfake ya con una facilidad enorme. El deepfake es, lo hemos visto, lo vemos en la televisión, con frecuencia, aquella herramienta con la cual se pone la cara de una persona sobre el rostro de otra que habla y parece que la que está hablando es la primera que no está ahí. Importante tener en cuenta esto, está ya muy extendido. Por ejemplo, vi yo un artículo sobre las entrevistas de trabajo en las empresas en Estados Unidos, donde el proceso de selección de personas suele ser muy largo, muy detenido y se hace mucho por videoconferencia. Advirtiendo a las empresas de que tuvieran cuidado con las videoconferencias porque se estaba utilizando el deepfake para suplantar al futuro empresario empleado que se quería contratar. Esto, para el tema de las videoconferencias, los tratamientos por videoconferencias, será una cuestión que tendremos que tener en cuenta y que estar siempre preparados frente a los últimos avances de toda esta tecnología digital que evoluciona más rápido de lo que pensamos y que siempre hay que ir a remolque de ella e intentar que no se nos escape, porque si no se colarán por ahí casos de fraude. Igual que con la escritura a mano, los testamentos hológrafos. Con esta herramienta se consigue reproducir la escritura de una persona y hacer documentos que parece que están escritos por esa persona. Yo creo que para autenticar los testamentos hológrafos ya dentro de nada tendremos que tener otro tipo de medidas para comprobar bien que no es esto una imitación hecha con algún tipo de estas herramientas. Bien, dejando ya por ahora la inteligencia artificial, vamos a blockchain. Blockchain es una herramienta que yo creo que va a facilitar o a dar más seguridad a toda la vida que tenemos en la red digital. Que es mucha, cada vez más, no solo por lo que contratamos, por el aspecto, digamos, económico de nuestra vida, sino también por todo, desde el punto de vista personal, todos los datos personales que hay en la red, nuestros datos médicos, etc. ¿Qué es la blockchain? Sin extenderme mucho, yo creo que ya se ha hablado mucho sobre ella, pero la blockchain es una base de datos, o sea, un conjunto de datos ordenados que tiene 4 características, que son los que le dan su valor y su potencia. Es una base de datos distribuida, encriptada,
cronológicamente ordenada, inalterable y basada en un consenso. Esto quiere decir, una base de datos distribuida no están esos datos todos almacenados en un servidor, sino todos los ordenadores de todos los nodos de esa blockchain, distribuida entre todos ellos. Con lo cual, aunque se pierda en uno, siguen todos los demás nodos teniendo todo el conjunto de los datos. Encriptada, cada dato que se sube a la blockchain previamente se encripta, con lo cual está protegido contra posibles ataques. Además, como se encriptan los datos uno a uno, no todos en bloque, los ataques permitirían, con un gran esfuerzo, desencriptar un documento o un archivo, pero no todo lo demás, con la seguridad que he dicho. Está basada en un consenso. Un consenso es, por ejemplo, el del Bitcoin. Cada 10 minutos se genera un Bitcoin. Cuando uno de los mineros lo consigue atrapar con un sistema, un procedimiento de análisis matemático muy complejo, ¿no? Cuando lo consigue, se paraliza todo y se hace una fotografía de lo que hay en la blockchain, una fotografía que consiste en sacar el hash de todo el contenido de esa blockchain y ya se sigue adelante. El hash es una función 64, cualquier archivo informático lo reduce a una serie de 64 cifras en hexadecimal. 16 elevado a 64 es un número mayor que el número de átomos que hay en el universo, esos números incontrolables, ¿no? Es imposible que dos documentos tengan el mismo hash, por esa probabilidad, es una probabilidad despreciable. Y sobre todo, que si a un documento le cambiamos una coma, el hash que se obtiene es completamente diferente. De esta manera, cuando se saca el hash, a 10 minutos se saca el hash de todo lo que hay en la blockchain, si luego alguno de esos documentos que se habían subido alguien los quiere alterar, todo ese hash y todos los posteriores se cambiarían, con lo cual eso se detectaría. Por eso son inalterables esos documentos que se van subiendo a la blockchain. Bien, con esto, con este sistema basado en la criptografía avanzada que se está hoy en día desarrollando, se han creado soluciones de identidad mucho más potentes y más prácticas para los usuarios. Vamos muy rápidamente el concepto de token. ¿Qué es un token? Un token en inglés quiere decir una ficha de metro, una ficha de casino, una cosa que no tiene valor en sí, pero que te da acceso a otro tipo de cosa o de realidad o de servicio que sí que te paga. Los tokens en informática son un número, una clave, que en sí no significa nada, pero que si lo introduces en un sistema te conduce a un documento con valor. Se utiliza, por ejemplo, para que los datos no circulen, sino que circule el token. Cuando hacemos un pago con tarjeta, no circula el número de la tarjeta, sino el token de la tarjeta, y quien lo reciba con ese token accede al número de la tarjeta cuando se hace el cargo. Pero así se consigue la seguridad de que el número no esté circulando. Estos tokens se utilizan para muchas cosas. Tokens de identidad, tokens de objetos, tokens de documentos, un poco lo que vamos a ir analizando. Los tokens de identidad son, por tanto, o las identidades digitales, es un archivo, un dato, una serie de números que a mí me identifica. Yo puedo crear todos los tokens que yo quiera con mi identidad para con eso funcionar en Internet, en la red. Y ya se está haciendo en el mundo de las criptomonedas. Cualquiera se hace un wallet, una cartera, con su identidad, y en esa cartera almacena las criptomonedas que va comprando, adquiriendo por el sistema que se va. Y uno puede tener muchas carteras con muchas identidades diferentes. Esto nos plantea un serio problema. ¿Cómo vamos a organizar las identidades en el mundo digital? De esta manera tan desordenada que cualquiera crea todas las identidades que quiere y las utiliza como quiere, sin ningún control y sin ninguna transparencia. En Estados Unidos se pretende eso. Ten en cuenta que en Estados Unidos hay un movimiento libertario, la tecnología americana, el concepto americano libertario en el mundo digital, que pretende en el fondo prescindir del Estado, que lo que hace es molestar, y cree que la tecnología puede liberar a las personas de los controles del Estado y crear un estrato donde se funcione al margen de todos esos controles del Estado, de esa regulación.
lo cual sería más eficiente, pero evidentemente convertiría ese mundo en un mundo regido por la ley de la selva, y el derecho tiene que presidir esto. ¿Qué es una identidad de una persona para convertir eso, para darle una identidad digital? Esteban Borràs dijo aquí que el iris, o la huella dactilar, o la cara, son nuestra identidad. Tú pones la cara, el ordenador te reconoce y ya, eso es tu identidad. Yo creo que no es exacto eso. La cara, o la huella dactilar, es un identificador que, sin ninguna duda, cuando el ordenador lo ve, sabe que esta es una persona. Pero mi identidad es lo que yo soy, el yo. Yo con como decía Descartes, la res cogitans y la res extensa de la persona, una cosa única, un ser que vive en la sociedad y que en la sociedad tiene un reconocimiento. La sociedad, desde que nace, le da una identidad, un nombre y apellidos inscritos en un registro civil, y con eso va a funcionar toda su vida con esa identidad, que le convertirá o le dará una personalidad jurídica. La personalidad jurídica es la capacidad o la titularidad de relaciones jurídicas, de derechos y deberes, con una capacidad de obrar que permite hacer actos de disposición o de contratación sobre esos derechos y deberes. Eso es la verdadera identidad. Yo creo que no hay que perder de vista este concepto, porque cuando vamos a crear una identidad digital de los ciudadanos, esa identidad tiene que ser la identidad de una persona concreta. No identidades ficticias, avatares que se pueden crear, que funcionan en el mundo digital. ¿Por qué creo yo que el sistema de las identidades ficticias no se debe admitir? Porque cuando estamos hablando de la persona es un ser titular de derechos y de deberes, de responsabilidades. Tiene deberes y responsabilidades frente a la sociedad, frente al Estado o frente a los demás, por ejemplo, frente a sus acreedores. ¿Qué ocurre? Que si admitimos identidades completamente anónimas que pueden tener un patrimonio digital importante, ese patrimonio digital va a estar totalmente fuera del control tanto de las autoridades públicas por el tema fiscal, de responsabilidades fiscales, de blanqueo de capitales, como de las demás personas con las que haya contratado, sus acreedores, el cónyuge del que se ha separado, etc. Lo dejo aquí porque ahora volveremos al reglamento IDAS 2, que está regulando cómo se van a configurar estas identidades en Europa, y la idea que yo creo que de forma razonable IDAS 2 ha planteado es que la identidad tenga esa solidez que debe tener la presencia de la persona en la sociedad. Por otra parte, bueno, para todo esto, para esta generación de las identidades digitales, se trabaja en un doble plano, en el plano tecnológico y en el plano legal o jurídico. El plano legal o jurídico desde Europa, no desde Estados Unidos, que es un tema que poco abandonado porque no creen en ello. El mundo digital no cree demasiado en ello. Desde el punto de vista tecnológico, se habla de la self-sovereign identity, la identidad autosoberana, podríamos traducirlo, que está basada en la blockchain. Yo me creo una identidad que es un token, una cifra, que la tengo en mi ordenador o en mi teléfono móvil, y a la cual añado o vinculo una serie de datos posteriores, todos los que yo vaya queriendo ir vinculando. Esto en el ámbito tecnológico de blockchain es muy diferente de lo que ocurre con las identidades que hoy en día tenemos. Nosotros sí nos identificamos frente al banco con unos datos que tiene el banco y están en su base de datos. Frente a otro banco, otros datos que están en su base de datos. Frente a Amazon, nuestros datos los tiene Amazon. Aquí lo que tiene es esa cartera protegida porque está encriptada, como todo lo de blockchain, que yo manejo, y cuando alguien se quiere relacionar conmigo, le abro la cartera, le abro la clave para que acceda a mi identidad, pero de todos los atributos que yo tengo ahí colgados o vinculados, solo le dejo ver aquellos que a mí me interesan. Incluso con frecuencia se plantea la utilización de esto como prueba cero, prueba de conocimiento cero. Es decir, si yo voy a comprar alcohol,
basta con que la empresa que me venda alcohol sepa que yo soy mayor de edad. No hace falta que sepa ni quién soy ni exactamente qué edad tengo. Con lo cual, prueba de conocimiento cero. Como el token le dice que soy mayor de edad, puedo comprar alcohol. Esto es importante porque estos tokens que se convierten en carteras de identidad, o sea, en un mecanismo, un sistema donde yo voy colocando atributos o datos míos, como pueden ser mis títulos académicos, expedidos por una universidad que se haya comprobado que esa universidad es que lo has pedido, mis colegiaciones profesionales, mi certificado de vacunación, mi historial médico, los poderes que yo he dado o los poderes en los que a mí se me ha apoderado, mi licencia de conducción, por ejemplo, para alquilar un coche. Todos esos datos, esos atributos se van metiendo dentro de la cartera vinculados al token. Y yo eso lo manejo, todo encriptado, y lo puedo ir mostrando cada vez que tengo que hacer, que entablar por el brazo. Si quiero alquilar un coche, pues enseño mi licencia de conducir y doy mi número de tarjeta que está también dentro de la cartera. Y solo con eso, sin conocer el resto de los datos, la empresa me lo puede dar. Pero todos los datos están en una única cartera y no están circulando en la red. Están encriptados en los nodos de la blockchain, pero controlados por mí, porque todo está encriptado y yo solo soy quien lo puede desencriptar o abrir dato por dato. Bien, esto ha sido objeto de regulación con el reglamento EIDAS. Hubo un primer reglamento, el EIDAS 1 del año 2014, sobre firmas electrónicas, sobre todo, y sellos electrónicos de confianza o cualificados, la validación, los sellados de tiempo, etc. Y ahora se está en la Unión Europea tramitando el EIDAS 2, que lo que hace es modificar varios de estos artículos del EIDAS 1. Y sobre todo, por lo que aquí nos interesa, entrando en dos cuestiones. La identidad digital, los medios de identificación de las personas y las carteras o wallet de identidad. En cuanto a estos medios de identificación, porque el wallet es un medio de identificación en el tráfico que utilizamos, son emitidos por o serán emitidos por los estados, y cuando un estado lo emita, los demás estados tendrán la obligación de reconocerlo. Esto al final va a tener una visabilidad indudable, ya que en todas las relaciones internas también utilizamos el mismo mecanismo, que aparte todo va a ser mucho más potente y más seguro y que sirve tanto para el interior del país como para el resto de Europa. Los medios de identificación que tiene que dar el Estado pueden ser los wallets, pueden ser los DNIs electrónicos o puede ser un certificado electrónico. Lo que es importante es que lo que dice es que cada Estado miembro tiene que crear para todos sus ciudadanos al menos un sistema de identidad y al menos un wallet de identidad. Lo puede hacer directamente el Estado o lo puede hacer a través de empresas. De empresas homologadas o reconocidas por el Estado cuando cumplan una serie de requisitos. Pero esa identidad del ciudadano será una identidad única para cada ciudadano, por decirlo así, oficial, porque tiene que ser, porque es obligatorio que todos la reconozcan una vez que el Estado la haya emitido. Garantizar una identidad única de todas las personas, incluso permitiendo una cosa curiosa, la utilización de seudónimos. Cosa que tiene sentido. Yo puede que quiera que no se me reconozca cuando hago ciertas actuaciones en Internet, por razones de privacidad, básicamente. Pues puedo utilizar el seudónimo. No es que yo realice actuaciones anónimas, que sea imposible saber quién está detrás de esa identidad, sino que utilizo el seudónimo, no se sabe quién está actuando ahí, pero si en un momento dado es necesario, sí que se puede llegar a saber quién está detrás de esa actuación digital. Además de la identidad, que es esa clave que a cada uno nos identifica como ciudadano, con su DNI, con sus datos, prevé que se creen las carteras. En esas carteras se vayan colocando los distintos atributos, que es lo mismo, es un medio más de identificación, de identidad nada más, es
número que te identifica como persona, pero la cartera tiene ese número y tiene más atributos. Puedes utilizar una cosa u otra. Lo que es importante, es que cuando un ciudadano vaya a utilizar una cartera, tiene la obligación de comunicar al Estado, a su Estado, su intención de utilizar esa cartera y para qué la va a utilizar. Eso lo dice IDAS 2 como requisito obligatorio. Porque si reflexionamos sobre la transparencia en materia de identidades, la transparencia tiene que ir en doble sentido. Es decir, cuando hay una cartera que está contratando, yo tengo que poder saber, si las circunstancias así lo justifican, quién está detrás, quién está contratando, pero también tiene que ser posible de una persona saber qué cartera o carteras está utilizando, por los temas sobre todo de responsabilidad patrimonial, a los que aludía antes. Entonces, por eso, cuando un ciudadano utilice cualquiera de estas carteras europeas de identidad, tiene que notificar a su Estado la cartera que ha creado, que va a utilizar y para qué la va a utilizar. Es verdad que junto a estas carteras de identidad digital europea reconocida, seguirán existiendo los wallets totalmente anónimos que se crean en Estados Unidos en el mundo anglosajón. Y eso nos va a plantear un problema, porque vamos a tener ahí una carencia de control sobre la vida económica que va a ser difícil de superar. Y además es un problema que se debe a la diferencia entre el sistema americano y el sistema europeo. El sistema americano, los controles preventivos son muy escasos, pero en el caso de que se rompa la ley, de que se incumple la ley, por un tema fiscal, un tema de fraude de proveedores, cualquier delito económico, las penas son muy duras. Aquí tenemos un sistema penal mucho más liviano para todo este tipo de actuaciones, pero porque tenemos unos controles preventivos que son más serios. Lo malo es que si se nos escapan los controles porque se utilizan las herramientas del sistema americano, pues vamos a tener ahí una vía de posibles problemas. En fin, también no es nada que no ocurra en la actualidad, porque con todos los paraísos fiscales y toda la delincuencia económica que vemos son situaciones análogas. Bien, esto en cuanto a la identidad. A la vez, porque bueno, me interesaba destacarlo porque creo que es uno de los elementos. No es muy propio, no es un tema notarial concreto o registral, es que es un tema del tráfico jurídico general que interesa al jurista en general, porque es un tema que vamos a tener una forma distinta de actuar que debe estar regulada adecuadamente por el derecho. Por otro lado, a la vez, ya entrando más en el ámbito notarial, se está tramitando ahora el proyecto de ley de transposición de directivas de la Unión Europea, entre otras cosas, sobre digitalización de notarías. Y aquí me interesa entrar en ello a la luz de todo lo que acabo de decir, porque todo lo que acabo de decir son las últimas novedades en el desarrollo de nuestra economía digital que van a tener una presencia indudable en estas herramientas notariales. Básicamente son tres cosas las que se prevén en esta regulación. El protocolo notarial, o sea, la matriz electrónica, y el índice único, que es una parte indistinguible del protocolo, la copia electrónica y los otorgamientos por videoconferencia. Son tres temas complejos y que al regularlos yo creo que hay que hacerlo un poco desde la perspectiva de las herramientas tecnológicas y de los riesgos de esas herramientas tecnológicas asociadas a esas herramientas que hay en la actualidad. El protocolo electrónico, ya sabemos, yo creo, lo que es. La matriz en papel tendrá un reflejo inmediato en formato digital, un reflejo que se hará inmediatamente después de autorizar el documento a documento y encriptándolo por el notario, y de esta forma quedará ese documento archivado. Esto recuerda a la blockchain. Cada documento se encripta por separado y se conserva. La ley no prevé que se tenga que hacer el protocolo notarial en blockchain. Y no debe hacerlo, porque esa es la herramienta que hay en la actualidad. En el futuro, bueno, no muchos años, aparecerán nuevas herramientas, por lo cual las herramientas sí que deben ir actualizándose o utilizándose en cada momento la más indicada. Pero, en mi opinión,
esto se debería hacer creando una blockchain con el Consejo General de Notarios. Una blockchain donde los nodos fuesen simplemente los 17 colegios notariales, donde toda la información se recogiese, por tanto, en esos 17 servidores y se fuese, el consenso sería cerrar esos nodos cada hora, cada media hora o una vez al día. Da igual, todo lo que ha entrado se fotografía en el momento, se saca el hash y ya no se puede alterar. Y día a día o hora a hora se va eso actualizando. ¿Por qué creo yo que habría que hacer esto? Por dos razones. Una, porque hay que familiarizarse o utilizar de forma habitual en nuestro trabajo estas herramientas, porque vemos que la potencia que tienen es muy grande en el mundo que viene por delante. Y otra, porque esto tendría una utilidad desde el punto de vista casi didáctico, que explica muy bien el valor del documento notario. Porque oímos que, con frecuencia, que la blockchain va a sustituir a los notarios, porque al fin y al cabo el protocolo puede tener una blockchain, es inalterable y ahí está todo probado y acreditado. Bueno, es que el protocolo es así, es que el protocolo lo tiene todo, es inalterable y está todo acreditado. Lo que pasa es que el protocolo notarial es muchísimo más, porque la función notarial, aparte de la conservación del documento, incluye muchos más contenidos. La identificación de las personas, el juicio de su capacidad, el asesoramiento, el control de legalidad y una cosa en la que yo creo que no se repara lo suficiente y luego con las videoconferencias lo volveré sobre ello, que es el control de la coincidencia entre la verdadera voluntad del otorgante y el contenido del documento. Esa es la clave, que la escritura refleja cuál era la verdadera voluntad de esos otorgantes. Que para eso, por supuesto, hay que haberles asesorado, pero el notario tiene que controlar que hay esa coincidencia. Todo eso es mucho más que la conservación del documento. Yo creo que es bueno que el documento notarial se conserve en blockchain, pero claro que eso es uno solo de los aspectos, que hay mucho más por encima de eso que da el valor al documento notarial. Aquí sí quiero hacer una crítica además al proyecto de ley. Es que simplemente dice que el Consejo General del Notariado adoptará las medidas técnicas que garanticen la identidad y no manipulación de ese protocolo electrónico. Sin más. Yo creo que eso es un error, que debía ser más concreto, más detallada. El informe del Consejo de Estado sobre este proyecto de ley formula varias observaciones esenciales en otros temas, porque hay materias que se han remitido a una instrucción de la Dirección General o a una decisión del Consejo. Cuando dice el Consejo de Estado, esto debería estar en una norma de otro ámbito, bien sea en la ley del notariado o bien sea en un real decreto en el reglamento notarial. Esto yo creo que también esa misma observación se debe formular. Hay que precisar más. La ley del notariado dice cómo se encuaderna el protocolo con todo detalle. Y el reglamento notarial dice cómo es el papel, cómo son las líneas, qué líneas tiene que haber en cada folio, qué márgenes. O sea, la materialización del protocolo notarial está realizada en la ley y en el reglamento. Si hablamos de un protocolo electrónico que va a tener el mismo valor, salvo cuando hay una diferencia, una contradicción entre la matriz en papel y la matriz electrónica, será tan excepcional que prácticamente irrelevante. Si va a tener el mismo valor ese protocolo electrónico que el protocolo en papel, la materialización de ese protocolo debía estar un poco más regulada en la ley y remitida al reglamento notario. No que simplemente el Consejo vaya decidiendo año tras año cómo hace esa materialización del protocolo. Otra cosa que se regula aquí son los índices informatizados. Índice único. Este índice ya lleva 20 años aproximadamente de funcionamiento. Yo creo que funcionamiento muy satisfactorio porque creo que ha sido enormemente útil para nuestra sociedad por toda la transparencia que ha brindado a todas las relaciones notariales y la ayuda que ha representado para el trabajo, la defensa de los intereses generales, sobre todo en materia fiscal. Pero yo creo que aquí, cuando una ley ya se regula la digitalización de estos instrumentos, por lo menos debería haber hecho una referencia al esquema nacional de interoperabilidad. Este esquema está
creado en una ley, la ley 11/2007, acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, que prevé que haya un esquema de interoperabilidad obligatorio para todas las administraciones públicas, Estado, comunidades autónomas, municipios y los organismos independientes y entidades dependientes o subordinadas a todos estos órganos de la administración pública, y tanto para las relaciones entre ciudadanos y administraciones públicas como de las administraciones públicas entre sí. Parece lógico que el protocolo notarial deba ajustarse a ese esquema de interoperabilidad, ser interoperable con las bases de datos de Hacienda o de los órganos de la Administración de Justicia, que entre ellas hoy en día todavía no lo son, que todavía la interoperabilidad está en un grado de implantación excesivamente pobre. Pero es posible que haya que entender que, aunque la ley no lo diga expresamente, le es aplicable esta ley de 2007 y un Real Decreto de 8 de enero de 2010 que regula esa interoperabilidad en el ámbito de las administraciones. Es posible que haya que interpretar que está sujeto a ese esquema, pero no se piensa mucho en ello y yo creo que la ley debería decirlo expresamente para eso. Bien, otro tema es la copia electrónica. Yo creo que es muy correcto la ampliación que se le da al ámbito de utilización de la copia electrónica. Yo creo que cuando alguien viene a la notaría para firmar en nombre de una sociedad, no debería tener que traer una carpeta así con todas las escrituras de la sociedad, sino un móvil con 7 códigos QR y con esos códigos accedes a todas las copias electrónicas de sus documentos y lo tienes. Eso, dicho así de forma breve, creo que es lo que debe lograrse. Esos códigos QR son tokens. Es un token de cada uno de esos documentos que están hechos, configurados informáticamente con la debida seguridad. El sistema que se ha creado creo que es bastante correcto, que se haga la comprobación pues claro, cualquier documento electrónico que nos llega, que es un PDF que dice que está firmado electrónicamente, ¿te lo crees que está firmado electrónicamente? No, hay que comprobarlo. Y en todos los casos es muy fácil la comprobación. Yo siempre que en mi notaría incorporo una licencia municipal o un certificado de registro civil o una apostilla del Estado peruano, que todos vienen con un código, siempre lo compruebo. Eso es lo que convierte a ese documento en documento auténtico, administrativo, del orden que sea. En el caso de las copias, el sistema tiene que ser el mismo. Es pedida la copia, que es el token. Cualquiera con ese token tiene que acceder a la fuente auténtica, que nos dice que esto es una copia electrónica auténtica. Esa fuente auténtica tiene que ser el repositorio que tiene cada notario con todos sus documentos, que como es una parte esencial de la función notarial, tiene que estar hecha, como es lógico, por el Consejo General del Notariado para todos los notarios. Pero notario por notario, no es que sea el Consejo quien tiene los documentos y se accede a ellos, sino que es cada notario quien tiene su repositorio. Estará alojado en los servidores del Consejo General de Notariado, de los colegios notariales, lógicamente, pero es un repositorio que solo controla ese notario. Aquí hay dos observaciones que hacer. Una, hoy en día los ciudadanos, cualquier ciudadano otorgante de un documento, interesado en un documento, puede examinar la matriz. Puede venir a la notaría a examinar la matriz, a ver las incidencias posteriores, porque las matrices cada día tienen más incidencias. Antiguamente había una nota de expedición de copia y nada más. Hoy tienen 6 o 8 notas de diligencias sucesivas. Esto va a estar en la matriz electrónica, no en la matriz en papel, como es lógico y como es práctico. Pero el ciudadano tiene, siempre que quiera, que va a ser siempre, derecho a examinar todo ese contenido de la matriz. Por tanto, cuando se haga la comprobación de la autenticidad del documento, debe ser con todo el contenido del documento actualizado, tal y como está en la matriz en ese momento. Y hay otro aspecto, volviendo a lo del esquema nacional de interoperabilidad, que yo creo que no se ha hablado de él para nada, pero la Dirección General lo planteamos así en su día. El documento notarial es texto, es un texto jurídico con un contenido interpretable, con sus efectos jurídicos, todos sabemos lo que hay. Sin embargo, en el mundo digital es datos. Igual que los asientos del registro
son texto, pero son datos. En una escritura de compraventa, datos de identidad del vendedor, pues el nombre que identifica, su nombre y apellidos, identidad del comprador, identificación de la finca, pues datos, su referencia catastral, sus datos registrales y el precio. Esos son básicamente los datos. Todos los documentos tienen datos, que son los datos que luego van ahí. Yo creo que la copia electrónica no debe ser simplemente el texto con la clave para autentificarla, sino que debe llevar incorporado en un formato interoperable esos datos. De forma que cualquiera que recibe una copia electrónica y que la comprueba puede importar todos los datos para trabajar sobre ellos. Sea una administración fiscal cuando pide la copia para hacer una comprobación, sea un registro de la propiedad cuando pide la copia de la escritura para practicar la inscripción, sea el banco que ha pedido la copia del poder o del título del hipotecante para tal, sea el notario que va a hacer una nueva transmisión. Siempre tendría que tener el documento con esos datos automáticamente importables al sistema informático de quien lo está utilizando y además con ese esquema de interoperabilidad. Esto es el mundo digital. El mundo digital es no que trabajemos con ordenadores como locos, sino que los datos sean únicos y circulen de forma eficiente, que es lo que hoy en día todavía no tenemos suficientemente desarrollado. Esto no se ha planteado en absoluto en la ley, pero creo que debería ser así. Bien, y luego el último tema es el de los otorgamientos por videoconferencia, la última novedad en este proyecto de ley. Hay que decir que esto es obligado por la directiva del año 2019 sobre constitución de sociedades online. Directiva que dice que los sistemas de constitución de la sociedad de cada país, con intervención de abogados, intervención de notarios, etcétera, etcétera, se mantienen. La directiva no los altera para nada, ni el sistema ni las exigencias del sistema. Pero ese sistema debe ser posible que se verifique en su totalidad online sin necesidad de desplazamiento. De modo que un ciudadano danés que quiera constituir una sociedad en España lo puede hacer desde Dinamarca y no tenga que venir a España. Esa es la idea que parece que desde el punto de vista del mercado interior es evidente. Es importante que la propia directiva, cuando habla de los medios de identificación electrónica, se remite a los medios que establece el reglamento EIDAS. El EIDAS inicial, que ya se publicó, y el EIDAS 2 hay que entender que la revisión va a ser la misma. O sea, que esos elementos de identificación deben ser los contemplados en la normativa europea sobre identificación electrónica y no otros. Y hace, de forma contradictoria y no del todo clara, pero hace salvedades, diciendo que, bueno, que hay casos en los que el interés público para impedir un uso indebido, una alteración de la identidad, pueda exigir medidas que requieran una presencia física ante cualquier autoridad, pero que el proceso íntegro tiene que ser online. No sé cómo se concilian esas dos cosas que sí parecen contradictorias. Pero bueno, ¿cómo se debe organizar este sistema en España? La intervención notarial, volvemos a lo que dije antes, consiste no solo en la identificación de la persona, sino también en el control de la voluntad, la verdadera voluntad de la persona y su coincidencia con el documento. Aquí yo creo que de forma un poco imprudente, al hablar de la identificación, se ha hecho simplemente una revisión a la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, donde se regulan los medios de identificación de los ciudadanos ante las administraciones. Y se ha venido a decir que ese medio de identificación es suficiente. Pero que luego eso se completará con una videoconferencia donde el notario se relacionará con la persona para acto de otorgamiento y autorización del documento, que luego será firmado con ese medio de identificación electrónica que lleva aparejada una firma electrónica, o bien una firma que se mide para cada caso concreto. Ya he dicho el peligro, he citado el peligro que el deepfake presenta en la actualidad. Va a ser muy fácil, no hace falta un desarrollo tecnológico excesivo
que un supuesto otorgante, otro le suplante poniéndole su cara y nos parezca que estamos hablando con ese otro otorgante. Y por otra parte, ¿cómo le identificamos con el DNI como esa persona? Porque nos exhibe el DNI ante la cámara. Pues yo creo que eso hay que regularlo adecuadamente en la ley que nos está haciendo. Me encontré con un trabajo de un alemán, Martin Zirschitz, que es el CEO, el director general de una empresa ZFT, dedicada a una consultora de seguridad informática. Un trabajo que está publicado en medios digitales. Y es que advertía de que la exhibición de la imagen de los carnés de identidad es un medio que no debe aceptarse en ningún caso, aunque el reglamento IDAS parece decirlo así, pero advertía de que es muy simple tecnológicamente alterarlo sin que lo note el sistema que está viendo esa imagen. Ya sé que Esteban Morras, en la conferencia que dio aquí ayer, hace un mes o 2 meses, hablaba de los sistemas para la detección de esas medidas de seguridad que llevan los carnets de identidad y que son muy sofisticados. Pues que esos sistemas no funcionan con la exhibición del carnet en una cámara, sino con un escáner especial que tiene que estar homologado y tendría que estar controlado por el notario desde el otro lado. Este trabajo de Martin Zirschitz citaba además la Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania, en sus informes, dice lo mismo, que la imagen transmitida a través de cualquier medio de un documento de identificación es absolutamente insegura, pero que lo que hay que utilizar es el contenido electrónico de ese documento. El contenido electrónico que está regulado en Europa, además, por un reglamento del año 2019, que entró en vigor el 2 de agosto del 2021, con lo cual ya es directamente aplicado en todos los países, sobre medidas de seguridad de los DNIs europeos, de los países europeos. Y dice algo que en España se cumple desde hace mucho tiempo con la Ley de Seguridad Ciudadana y el Real Decreto del año 2005 sobre el DNI, que el DNI tiene un doble contenido. Tiene un contenido gráfico. Contenido gráfico, la foto, la firma y los datos, nombre y apellido, número de carnet, etcétera, etcétera. Todo lo que vemos. Pero tiene un contenido electrónico que va en el chip, pero que ahora ya no va en el chip, sino que va dentro de la tarjeta con un sistema de contacto, con el cual se puede leer. Y esa información en el chip incorporado, en el soporte digital de la tarjeta, contiene la fotografía, la firma, la huella dactilar, nombre y apellidos, todos los datos de identificación de la persona. Si nosotros decimos que identificamos a la persona por su DNI, tan DNI es la fotografía como el contenido digital. Si estamos utilizando un medio de comunicación digital, lo que no podemos hacer es, por ese medio, utilizar el sistema gráfico, la parte gráfica del DNI, sino que hay que utilizar la parte digital. En otras palabras, yo entiendo, y no se está diciendo, no se está regulando esto adecuadamente, pero la ley debería aquí ser un poco más precisa, un poco más concreta, que la identificación de la persona se tiene que hacer a través del soporte digital, del contenido digital que tiene el carnet de identidad, y no de otra manera. Si queremos jugar en el ámbito digital, hay que jugar con todas las herramientas digitales, no con unas sí y otras no, porque tenemos brechas de seguridad muy fuertes. Igualmente, en relación con la videoconferencia, es muy insuficiente la regulación que se hace, y a mí me da cierta preocupación porque en el fondo puede haber una cierta banalización de lo que es la autorización notarial del documento. Porque si ya tenemos identificada a la persona con su firma electrónica, con su certificado electrónico admitido, que es uno de estos de la ley 25/2015, pues ya tenemos identificada a la persona y la persona firma, ya está el documento. Es que el documento no es una simple legitimación de la firma. Como he dicho antes, es un asesoramiento, un control de legalidad y un control de la coincidencia de la voluntad. Y además, sabemos bien el peligro de sustracción de firmas electrónicas que hay, que podría corromper los protocolos notarios. En este tema,
además, es que la ley, a mí me sorprende que haya sido tan escueta y tan poco detallada. Tenemos en España una regulación bastante extensa sobre la identificación por videoconferencia. En la ley de 2020, 6/2020, de Servicios Electrónicos de Confianza, y luego desarrollando esta ley una orden ministerial de 6 de mayo de 2020. Porque EIDAS 2 ya prevé, cuando entre en vigor como obligatoria, la posibilidad de emitir certificados electrónicos a través de una videoconferencia y no con presencia física. Hoy en día siempre con presencia física o con una firma legitimada, pero que tiene que ser puesta ante notario. Los presos para la firma de la fábrica de moneda y timbres, porque la firma ha sido puesta en presencia del notario, no porque coincide con la que habitualmente utiliza la persona. Así lo dice la ley, así lo dice el impreso y así lo estamos haciendo los notarios. Bueno, pues lo que es interesante es que cuando la ley para la expedición de certificaciones electrónicas por videoconferencia, cuando la regula, dice que tiene que proporcionar el sistema que se utilice una seguridad equivalente en términos de fiabilidad a la presencia física. Ni más ni menos. El proyecto de ley no dice nada de eso, videoconferencia y ya está. Luego la orden ministerial, que está muy bien, muy detallada, establece una serie de requisitos mínimos de seguridad que deben tener todos estos controles y además un sistema de gestión continua del riesgo. Concepto muy importante, que por lo menos con periodicidad anual, pero si es necesario antes, hay que revisar los controles de los riesgos o de los posibles fraudes que se están utilizando, porque la técnica avanza muy rápidamente. Entonces, el sistema que se haya creado, rápidamente sabemos que se va a quedar obsoleto y que hay que añadir nuevas garantías o nuevas medidas de seguridad. Se remiten además en esto al Esquema Nacional de Seguridad y como mínimo con los estándares que en ese esquema se establecen. Yo no entiendo que la ley, cuando está hablando de la videoconferencia ante notario, no esté estableciendo como mínimo esos requisitos. Podemos pensar que el Consejo General de Notariado y Finanzas lo vaya a hacer, sin embargo, de la que no estoy yo muy seguro, porque la impresión que tengo es que aquí se ha fiado todo al cumplimiento de los requisitos de la Ley 39/2015 de identificación digital, y si las administraciones aceptan eso, ¿cómo no lo va a aceptar el notario? Yo creo que no es así, creo que hay que ser críticos en este punto con la ley y que bastaría con que dijera que el sistema de otorgamiento a través de la videoconferencia, que requiere la identificación de la persona que está al otro lado de la videoconferencia, como mínimo tendrá que tener las garantías que se establecen para la expedición de certificados electrónicos por videoconferencia. ¿Que hicieron una revisión a esa normativa? Por lo menos esa revisión especial se debería hacer. Porque digo, si no, si la intervención notarial consiste en que como la firma electrónica es cualificada y con eso se firma el documento, pero no sabemos seguro quién es el que estaba detrás de nosotros hablando cuando constituimos la sociedad, pues se banaliza, se limita el valor de la autorización notarial del documento. Y no olvidemos que los sistemas de generación de firmas electrónicas europeos no siempre tienen toda la fiabilidad que nos gustaría. Toda por países. Y la creación de sociedades como instrumento de blanqueo de capitales es una herramienta que se utiliza, es el centro fundamental de la lucha contra el blanqueo de capitales, ¿no? Por lo cual hay que ser muy cuidadosos. Que nuestro DNI electrónico nos sirve, pero por eso he citado el Reglamento Europeo de 2019. Todos los países europeos tienen que dar un DNI con las mismas características. Luego, el que quiera hacer un otorgamiento a distancia de la constitución de una sociedad debe hacerlo con ese mismo tipo de DNI para que le podamos identificar adecuadamente. Bueno, con esto termino para no hacer más extensa la exposición, pero la idea es que la aceleración de la transformación digital es enorme. La de la inteligencia artificial en estos tiempos, estos meses, estos últimos meses, está sorprendiendo.
Es cierto, como siempre ocurre con estas cosas, que luego muchas de las herramientas que aparecen no son tan potentes como parece y que los desarrollos luego llevan su tiempo, pero lo que sí es cierto es que creo que la función notarial se tiene que adaptar a todas estas herramientas, a la utilización de todas estas herramientas, pero tiene que hacerlo con unos conocimientos y unos fundamentos técnicos suficientes para que esto no acabe por ser un peligro. Muchas gracias.